Hermanos y hermanas, feliz día domingo, les habla Teo Hernández. Hoy día les invito, vamos a compartir de la palabra de Dios, les invito a que saquen su Biblia, leamos juntos la palabra de Dios, empapémonos del mensaje de Dios, que es tan importante para nosotros, conocer del Señor, pero más que todo, hacer su voluntad. Trabajemos para el Señor, no solamente estemos de perezosos en nuestros hogares, sin hacer nada, sino trabajar, hacer algo, algún ministerio que a nosotros nos sirva y le sirva a la comunidad. Vamos a comenzar, mis hermanos, con la palabra de Dios. Yo les pido pues que en este momento saquen su Biblia. Les mando saludos a la distancia, donde quiera que ustedes se encuentren. Un abrazo caluroso. Especialmente mandamos saludos a nuestras hermanas Gladys Campos, Cruz Campos, Karina Corona, Lupita Estrada y Nicolás Alamas. Ellas que siempre nos acompañan en nuestros compartimientos y rezando el Santísimo Rosario. Les pido pues que también a cada uno de ustedes que nos escuchan cada día, nos escriban, manden sus comentarios y también pues si tienen alguna petición pueden escribirnos y nosotros vamos a orar por sus peticiones. Voy a comenzar con la primera lectura de hoy día, que la vamos a tomar del libro de Jeremías, capítulo 38, versículos del 4 al 6. Luego vamos a leer del 8 al 10. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Anunciar la verdad, hablar de la verdad, todo el tiempo se atrae a las personas problemas. En esta ocasión, Jeremías hablaba de la verdad a la ciudad, lo que iba a suceder, que iban a quedar sitiados, y en ese tiempo pues Jerusalén estaba sitiada, y entonces todo lo que anunciaba Jeremías al pueblo era perdición, que el pueblo iba a sufrir las consecuencias por no escuchar de Dios. Todo lo que Jeremías les anunciaba estaba sucediendo. Entonces las personas se desmoralizaban cuando Jeremías hablaba, cuando Jeremías se ponía, por ejemplo, en las plazas o en los lugares donde habían personas para anunciarles lo que el Señor iba a causar si este pueblo no cambiaba. Y no cambió. Y por eso es que estos oficiales, ¿verdad?, que tomaron a Jeremías y lo echaron a ese pozo, lo echaron ahí para que muriera. Lo echaron ahí para que ya sus palabras no se escucharan más por la ciudad. Pero ¿quién va a callar a Dios? Nadie va a callar a Dios. Y este hombre hablaba de parte de Dios. Y lo mismo sucede hoy en la actualidad. Cuando alguien le habla a las personas de Dios, especialmente cuando les hablamos de las calamidades que van a suceder en un futuro, por lo que va a pasar si las personas no cambian. Cuando nosotros les anunciamos también lo que el Señor Jesús nos habla a través de los evangelios, nos anuncia también catástrofes
nos anuncia de un fin del mundo que va a suceder en un futuro. No sabemos cuándo, solamente Dios Padre lo conoce. Nadie sabe cuándo va a suceder, pero de que va a pasar, va a pasar. Y cuando nosotros hablamos a las personas de esto, pues no quieren escuchar. Y se ponen a decir que no creen que Dios sea tan malo. Y Dios no es malo. Dios quiere que las personas vuelvan a Él. Dios quiere que sus corazones cambien. Pero si las personas no cambian, si las personas continúan siendo igual y no se arrepienten de sus pecados, pues obviamente que Dios va a tomar cartas en el asunto. Lo mismo que sucedía con Jerusalén cuando Dios les mandaba sitiar la ciudad. Les mandaba a otras naciones que sitiaban la ciudad. La ciudad quedaba al servicio de aquellos pueblos, ¿verdad?, que hacían de las de ellos. Al pueblo no le gustaba, pero ¿qué podían hacer si el sitio ya estaba? Y estas personas, estos otros gobiernos, hacían lo que ellos querían con los ciudadanos de Jerusalén. Y todavía no estaba en su totalidad sitiada la ciudad. Y por eso cuando quedaban aún pocos guerreros para pelear en contra de aquellos que venían, estos se desmoralizaban, se desanimaban cuando miraban aquella cantidad de soldados que venían en su contra. Pero no es que Dios quería hacer esto, sino quería hacerles ver que su fuerza no era nada en comparación a la de Él. Él podía hacer lo que Él quisiera con sus ciudadanos y ellos no cambiaban. Y es que Dios, cuando los sacó de Egipto, Dios les mandó decir que se portaran bien, que hicieran siempre el bien, y ellos iban a recibir siempre las ayudas de Dios. Pero cuando las personas, hermanos, no escuchan, cuando las personas siguen duras de cabeza, Dios les manda un freno para que ellos cambien. Muchas personas en aquel tiempo cambiaban de parecer. Se daban cuenta o escuchaban a los sacerdotes cuando les decían de los reglamentos que Dios les impuso para que Dios continuara ayudándoles. Muchos sí reflexionaban y cambiaban. Y también cuando los profetas iban y les hablaban. Muchas personas no estaban de acuerdo con todo esto que le estaban haciendo a Jeremías, tratándolo de matar. Y a él, si no lo hubieran sacado, ¿verdad?, si no lo hubieran sacado de ese pozo, hubiera muerto. Y es que yo les aseguro que Jeremías clamó a Dios cuando se encontraba en ese pozo. Cuando él estaba atascado allí en ese pozo lleno de lodo, él clamó a Dios. Dios mandó a estos hombres para que lo sacaran de ahí. Mis hermanos, es muy importante que nosotros continuemos orando a Dios, hablándole al corazón, especialmente cuando tenemos una dificultad, cuando algo no se puede llevar a cabo o no podemos darle solución. Dios nuestro Señor nos ayuda. Dios nuestro Señor, nuestro Dios Padre ayudó a Jeremías, lo sacó de allí. Y no crean ustedes que él se cayó. Él siguió hablando. Él siguió anunciándoles todas las catástrofes que vendrían detrás si ellos no cambiaban. No crean que él se cayó. Y esto mismo, mis hermanos, nos va a suceder a nosotros si no reflexionamos, si no tenemos un arrepentimiento digno de Dios. Por eso, las cosas que suceden para nuestro bien. Hoy en la actualidad vemos cómo tantas persecuciones del gobierno hacia los inmigrantes. Pues, ¿qué les hacemos? ¿Acaso les estamos queriendo asesinar? Cuando en realidad, mis hermanos, lo único que queremos es trabajar. Hermanos, las cosas que los gobiernos se deciden hacer son órdenes de Dios. Muchas de las veces esto es para que nosotros reflexionemos y cambiemos nuestro corazón. Por eso todas estas cosas suceden también en la actualidad. ¿Y qué sucede cuando vemos todas estas cosas
durante nuestra vida. ¿Qué sucede? Las personas comienzan a acercarse a Dios. ¿Por qué? Hasta el último día, hasta el último momento de sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque están espantados, porque necesitan una palabra de consuelo. Pero, ¿por qué hasta el último momento? ¿Por qué no hacerlo todo el tiempo? ¿Por qué no arrepentirnos de corazón cuando en realidad necesitamos de esa ayuda del Señor? En todo momento la necesitamos, no solamente a veces. Entonces, pues, mis hermanos, reflexionemos sobre qué es lo que nos falta cambiar para que Dios nos perdone, para que Dios nos mande su consuelo. Voy a compartirles ahora la segunda lectura. Y la segunda lectura la vamos a encontrar en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, liberémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el libro de los Hebreos, hermanos, en realidad, todas estas cosas que leemos en las lecturas son para nuestro bien. En los primeros versículos nos dice que nos libremos del pecado, todo lo que nos ata. Y esto pudimos verlo en nuestros antepasados, como dice aquí en la palabra del Señor. Nada que nosotros podamos hacer sin la ayuda de Dios, nada, absolutamente. Necesitamos acoger la fe que es necesaria en nuestra persona. Por eso, en aquel tiempo los que tuvieron fe, los que tuvieron confianza en Dios, no quedaron nunca defraudados. Vemos cómo nuestro padre Abraham, como Isaac y Jacob, Moisés, Josué, José y todos estos hombres que confiaron en Dios no quedaron defraudados. Por eso aquí en este libro a los Hebreos se nos habla muy claramente de cómo Dios se acordó de su pueblo y nunca lo abandonó, por la fe, por la confianza en Él. Y si nosotros meditamos, como les decía en la primera lectura, si meditamos en qué es lo que tenemos que arrancar de nuestra persona para quedar limpios y acercarnos más a Dios, que la mirada de Jesús nunca se aparte de nosotros, es que tenemos que hacer ese cambio, el cual todavía no podemos nosotros arrancar, aquello que nos estorba, aquello que nos aleja del Señor. Es necesario. Por eso, hermanos, estas lecturas, para que nosotros tengamos una reflexión sobre qué tenemos que cambiar. Dice, hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso está sentado en el trono de la derecha de Dios. ¿Por qué? ¿Porque no tuvo confianza? ¿Porque pensó que ahí en la cruz ya se iba a acabar todo?
Hermanos, si eso haya sucedido, nuestra fe fuera en vano. Pero nuestra fe se basa en Jesús nuestro Señor, que murió por nosotros, que tuvo esa confianza en su Dios Padre, que le iba a despertar y lo iba a llevar allá a su derecha. Y es donde Él se encuentra. Es donde Él está viendo todos nuestros hechos. Y Él nos hablaba cuando estuvo en vida, les hablaba a sus apóstoles y sus discípulos, todo aquel seguidor de Jesús. Él les hablaba y les decía: tengan fe, tengan confianza, todas estas cosas van a suceder, pero cuando sucedan, no teman, continúen con su fe, tengan fe, y yo voy a estar siempre con ustedes. No tengan miedo de cuando ustedes los metan a la cárcel, cuando los estén enjuiciando. No tengan desconfianza de mí, que yo estaré con ustedes y les daré las palabras para que se defiendan. Estas son palabras, mis hermanos, que Jesús siempre nos habló. Y por eso en esta lectura a los hebreos, vemos cómo los hebreos tuvieron confianza, muchos de ellos, en Dios, nuestro Señor. Y era necesario, mis hermanos, que a ellos se les hablara, que ellos continuaran escuchando de Dios, porque muchos habían perdido ya su confianza en Dios. Especialmente porque sabemos que los romanos tenían a esa ciudad de Jerusalén y las ciudades israelitas, las tenían sometidas a su ley, a la ley romana. Y entonces era necesario, mis hermanos, que ellos continuaran con su fe, que no desconfiaran de Dios, y Dios no iba a dejar de escucharles. Y cómo, mis hermanos, nosotros a veces nos dejamos llevar por cualquier cosa, por una enfermedad, por una dificultad muy fuerte en nuestras vidas. Dejamos de tener confianza en Dios. ¿Por qué? Si Dios lo es todo. Dios nos hizo a nosotros. Todo lo que existe en este mundo es de Dios. ¿Por qué vamos a desconfiar de Él? ¿Verdad? Si Él nos da día a día, nos da el alimento, nos da el vestido, nos da todo lo que necesitamos para vestirnos. ¿Y por qué nosotros dejamos de confiar en Dios? Jesús decía: si los pájaros no dejan de comer, si los pájaros que andan en el aire, ellos no siembran ni cosechan, sin embargo tienen comida para todo el día y todos los días de su vida, hasta que ellos mueren. Hasta entonces tienen comida, sin cosechar. ¿Ustedes creen que los pájaros son más importantes que ustedes? Claro que no. Obviamente que la fe, mis hermanos, es la que nos lleva hacia Jesús. ¿Cuántas dificultades y problemas no vemos hoy en la actualidad? Los precios están por las nubes. Hay gente que no tiene ya para alimentar a su familia, no tiene lo suficiente, no les alcanza con su trabajo, pero dejan de confiar en Dios. Por eso las personas, mis hermanos, se van abajo, porque no confían en Dios. Viéndose en tantos problemas, no buscan de Dios, del que les puede ayudar, del que les puede sacar adelante. Si nosotros dejamos de confiar en Él, todo se va a ir abajo. No importa que miremos tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Si nosotros no perdemos nuestra fe, si no perdemos nuestra confianza en el Señor, no nos va a pasar nada. El Señor nos va a cuidar. Él envía a sus ángeles. Él envía toda su ayuda para que nosotros estemos libres de peligro. Pero perdemos la fe, perdemos esa confianza. Y es cuando todas las personas que no confían en Dios, les sucede tantas cosas. Y nosotros tenemos que orar por ellos para que Dios les dé esa fe que necesitan en sus vidas. Para que todos un día, hermanos y hermanas, vayamos a ese mismo redil en busca de aquel Cordero que murió por nosotros, pero que no está muerto, que está vivo, y que Él nos tiene un lugar reservado allá en el cielo, allá junto a Dios Padre.
nos tiene un lugar si nosotros nos comportamos bien, si llevamos una vida que le agrade a Dios. De lo contrario, vayamos pensando en qué lugar vamos a recibir cuando vayamos de aquí hacia allá. Es importante, hermanos, que pensemos en ese lugar de regocijo, en ese lugar en el que no va a haber sufrimiento, para que nosotros le echemos más ganas cada día. A mí me gusta hablarles siempre de esto porque es una realidad. Yo tengo la fe y la confianza de que un día todos nos vamos a encontrar allá junto a Jesús por una eternidad. Pero tenemos que seguir hablando, tenemos que ser como ese Jeremías, ¿verdad? Como todos aquellos profetas que hablaron al pueblo de Israel para que escucharan la voz de Dios. Tenemos que hablar también, ser profetas, que no dejemos de transmitir el mensaje de Dios a todos aquellos hermanos y hermanas que andan perdidos en este mundo. Es necesario, pues, sigamos, pues, continuemos enseñando el mensaje de Dios a los demás. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustia mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He venido a traer fuego a la tierra. En realidad, hermanos, Jesús, cuando hablaba de esta manera, Él se refería a lo que iba a suceder en las familias, a lo que iba a pasar con aquellos incrédulos, que nunca, por más que se les habla de Dios, no entienden. Yo puedo fijarme en mi propia familia y cómo vemos nosotros la realidad de nuestros padres que no están de acuerdo en que nosotros vayamos en busca de Dios, nos acerquemos a Dios. No están de acuerdo. Nos dicen que qué tanto hacemos en el templo. Nos dicen que ya parecemos ratas de catedral. Nos dicen un sinfín de cosas. Y esa es la división a la que Jesús se refiere aquí en el Evangelio. La división del padre contra el hijo y del hijo contra el padre, la hija contra la madre. Y esto es una realidad, hermanos, sucede en las familias. No se pueden ver. Y es esa la causa, porque el hijo tal vez está cercano a Dios y el padre, pues no, o viceversa. El papá está cercano a Dios y el hijo pues está alejado. Y esto sucede. Podemos verlo. Todos aquellos hermanos y hermanas que están cercanos a Dios, que sirven para Dios, ¿verdad? Que en el templo ayudan en cualquier ministerio. Están allí siempre al pie del cañón cuando se trata de servir en el servicio del Señor, ¿verdad? Nunca se echan para atrás. Y cuando los familiares los ven, comienzan a criticarles. Y esta es la división, mis hermanos, a la que Jesús se refería aquí en este Santo Evangelio. ¿Y cuántas otras divisiones no ha habido? Inclusive de mundos, de ciudades, de países que están divididos. Vemos cómo hay países que impiden que se lea la palabra de Dios, que impiden que haya sacerdotes, que impiden que haya monjas enseñando de la palabra de Dios. Esa es una división. Y esto sucede, hermanos, hoy en la actualidad.
Vemos como en el país de Nicaragua no quieren que se enseñe la palabra de Dios. Entonces, no crean ustedes que este es el único país. Hay muchos países y con un futuro, ¿verdad? Así como estamos viendo las cosas últimamente, que las personas no se interesan nada por Dios. ¿Cuánta división no va a haber? Si ya lo vemos cuando vamos al templo, le hacemos la invitación a nuestros hijos, le hacemos la invitación a nuestros demás familiares, ya sean primos, hermanos, a nuestros propios padres, les hacemos la invitación para que vayan y se acerquen a Dios a través de la Eucaristía. ¿Y qué nos dicen? Ustedes están locos. ¿Qué tanto hacen en el templo? Es más, yo no necesito ir al templo, no tengo pecados. Pues ahí está el primer pecado. Al decir que no tienes pecado, al decir que no es necesario acercarte a Dios, que Dios está en todas partes. Obviamente que Dios está en todas partes. Él, en cualquier lugar que usted lo invoque, ahí está Dios. Pero Él tiene su lugar de oración, al cual nosotros podemos ir y hablarle al corazón, para que Él, que está ahí en ese lugar, que se hace presente cuando nosotros le hablamos, y también cuando vamos a tomarlo en nuestro cuerpo, cuando vamos a tomar la Eucaristía. Usted no puede tomar la Eucaristía en la calle, usted no puede tomar la Eucaristía en el trabajo, en el casino, en esos lugares de perdición. Claro que no, tiene que ir a un templo para tomar a Jesús. Entonces, esa es una división, hermanos y hermanas. El demonio está dividiendo a todas las familias. Vemos cómo hay familias completas, enteras, que no conocen de Dios. Ni siquiera quieren acercarse, y cuando escuchan de Dios, para ellos es como un insulto. Esto es terrible, hermanos. Y a nosotros nos duele el que ellos no se acerquen al Señor. Y cuando alguien se acerca, cuando alguien, a través de nuestros compartimientos que les hacemos a veces, ellos se acercan a Dios, a mí me da gozo que haya hermanos que se acerquen a Dios a través de nuestro compartimiento, a través de nuestros hechos, porque es lo más importante. Porque si nosotros compartimos de la palabra, pero somos unos demonios allá afuera, pues no vamos a convertir a nadie. Por eso es necesario que nuestra vida sea igual dentro y fuera. No nada más dentro, sino también allá afuera. Cuando tú andas en la calle, cuando vas al supermercado, cuando te encuentran por allá cambiando tu cheque o en el banco, que sea tu palabra, hermano, igual. Que no seas grosero en la calle y un angelito allá en el templo. No, eso no sirve de nada. Tenemos que ser igual donde quiera, para que Dios, mis hermanos, todas nuestras oraciones, cuando nosotros hablamos con Él, seamos escuchados. De lo contrario, no nos va a escuchar. Y es necesario, hermanos y hermanas, que nosotros continuemos hablándole a nuestros familiares. No dejemos de hacerlo. No importa que no nos quieran escuchar. Un día, ellos solitos se van a acercar a Dios. Y si no lo hacen, pues ya está en ellos. Nosotros ya pusimos de nuestra parte. Porque para nosotros, mis hermanos, se nos dio este mandato, que enseñáramos a los demás, que no nos dejáramos sin quedar con la palabra de Dios en sus mentes. Porque aquellos que se cierran, que se tapan totalmente, que no quieren escuchar, pues nosotros tenemos que continuar para que muchas veces, mis hermanos, por más que nosotros insistimos, muchas personas cambian. Muchas personas sí escuchan y se acercan al Señor, pero es a través de que nosotros sigamos insistiendo con el mensaje, de que nosotros continuemos. Muchas veces las personas, por muy católico que se crea ser, dejan de hablar por el simple hecho de que no les gusta que les digan en su cara cosas que no les gustan. Pero nosotros debemos estar impuestos a que esto suceda, porque Jesús habla aquí de división, no habla de que va a haber pura miel, puro amor entre familia.
entre amigos, entre personas conocidas. Dios no habla de puro amor. Si Él mismo decía, he venido para traer fuego a la tierra. Jesús lo decía. Y ese fuego, Él se refería a este fuego. ¿Cuántas personas, incluyendo a los judíos, no odiaban a Jesús? No querían que Él siguiera hablando. No querían que Él atrajera a tantas personas tras de Él. No querían nada de eso. Querían su perdición. Y es lo mismo que sucede, hermanos. Cuando tú le hablas a alguien de Dios, quieren tu perdición. Quieren que seas el más maldecido de este mundo. Pero eso no va a suceder porque Dios está con nosotros. Ahora, mis hermanos, les invito. Vamos a recitar el Salmo y hacer una oración. Pedirle a Dios que nos siga dando de su confianza, de su amor, de su ternura para continuar nosotros siguiendo sus pasos. Y el Salmo es el número 39 y dice así: Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Señor, date prisa en ayudarme. Del charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo. Puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. Señor, date prisa en ayudarme. Bendito y alabado seas, Señor. Nunca tardas en ayudarnos, Señor. Aunque hay veces que sentimos el agua hasta el cuello, tantos problemas y dificultades que tenemos en la vida. Sentimos que no vamos a poder salir de ellos, Señor. Pero cuando clamamos a ti, no tarda tu ayuda, Señor. Por eso, te pedimos, mi Señor, por todos aquellos hermanos que aún, Señor, están lejanos de ti. Te pedimos, Señor, que los acojas. Te pedimos, Señor, que les introduzcas el amor que ellos necesitan hacia ti, para que no dejen de buscarte, Señor, para que no dejen el camino que tú ya nos trazaste, Señor, para que no nos perdamos, para que no vayamos torcidos a cada instante que a nosotros nos llega el problema o la dificultad, sino que continuemos, Señor, tus pasos, que seamos firmes y tengamos fe y confianza en que tú nunca vas a tardar en ayudarnos. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue fortaleciendo a aquellos que están olvidados, que están sacados de este mundo, que están lejanos del Señor. Fortaléceles su mente, su corazón, fortaléceles sus pies y todo su cuerpo para que ellos no dejen de confiar en Dios, sino que en medio de su enfermedad, en medio de su cansancio, en medio de aquel problema, busquen del Señor. Que se den cuenta que Dios no tarda en ayudar, que Dios siempre está allí. En el momento más difícil de sus vidas, Él siempre está escuchándoles, para que tengan esa costumbre de hablar con Dios en los momentos difíciles. Bendito y alabado seas. Gracias, Espíritu Santo, por escucharnos y seguir con nosotros en los momentos difíciles. Madre Santísima, pedimos de tu intercesión. Pedimos, Madre del Cielo, que no dejes de ayudar a todos aquellos hermanos y hermanas con tus palabras. Que tus palabras que siempre nos dan paz a través de este duro caminar, Mamita María, sabemos que te tenemos ahí junto a Jesús para hablarle de todas nuestras dificultades y que nunca, Mamita María, nos vas a dejar solos, sabiéndonos escuchar
y sabiéndonos encaminar por el bien. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Nunca dejemos de hacer nuestras oraciones ante Dios. Nunca dejemos ni perdamos nuestra confianza en Dios, que es lo más importante en nuestras vidas. Si nosotros dejamos de orar, si dejamos de hablarle al corazón a nuestro Dios, pues obviamente que nos vamos a sentir siempre solos. Y más que todo vamos a sentir en nuestro corazón un vacío que nos hace falta llenar con el amor de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, y yo siempre les invito a que seamos constantes en la oración, a que seamos constantes rezando el Santísimo Rosario, para que nuestra Madre que nos escucha, ella hable con Jesús nuestro Señor. Les hago pues esa invitación e inviten a aquellos, ¿verdad?, que todavía no le conocen. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día domingo en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.